Bien, para esta clase lo que vamos a analizar es el tema de programación tipo ladder, ¿sí? Es la programación, digamos, más común para el PLC como tal. Más lenguajes, pero es el más usado. Es un lenguaje tipográfico, como vemos aquí en la imagen. Un lenguaje de contactos bobinas muy similar a control eléctrico como tal, ¿sí? Entre los lenguajes que tiene lo que es el tema del PLC, estamos basados en esta norma, la IEC 61131, que define ciertos lenguajes de programación. Tal es el de lista de instrucciones, es un lenguaje tipo texto, el ladder como tal o el KOP de Contant Planck, lenguaje de contactos, el bloque de diagrama, FBD, es un lenguaje ya gráfico, texto estructurado, ya es un lenguaje de texto igualmente, y un lenguaje tipo gráfico que es el Grapset, es un lenguaje de alto nivel, es secuencia de funciones gráficas, ¿sí? Vamos a analizar qué es el lenguaje ladder, ¿sí? Vamos a analizar el lenguaje ladder. El lenguaje ladder como tal es un lenguaje de diagramas de contactos o diagramas de escaleras, ¿sí? Es un lenguaje gráfico muy popular, ya que está orientado para nosotros los eléctricos poder desarrollar lo que es el tema de programación de PLCs, ¿sí? Basando en una lógica de relés, ¿sí? Es muy fácil de entender a nivel de técnicos eléctricos, es decir, a nivel de nuestros conocimientos como electricistas, programar estos PLCs, ¿sí? Que es de Contant Planck, lenguaje de contactos, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo. Esta es una programación pequeña de un código de un programa ladder, donde vemos que tenemos un contacto abierto, contacto cerrado, una salida o una bobina y una memoria. Muy similar al enclavamiento de un motor eléctrico con contactores, ¿verdad? Donde digamos que este sería el pulsador, este es el pulsador de apagar, este es el contactor que se enciende, se memoriza y queda encendido, ¿sí? Visto de esta manera, podemos ver que es muy similar a tener control eléctrico como tal, es decir, tener lo que es un pulsador, ¿verdad? Es decir, tener un pulsador abierto que va a encender. Obviamente aquí pongo un pulsador cerrado para apagar. Aquí pondría mi bobina del contactor KM1 y obviamente que esto quede encendido le hago una memoria con KM1, ¿sí? Es decir, cuando pulso esta parte de aquí, cuando pulsamos nosotros vamos a cerrar el contacto, por ende la energía va a llegar, va a encender, va a cerrar el contacto, va a quedar encendido. Obviamente quitamos la acción del pulso y este contacto vuelve a abrirse, pero ya quedó energizado. Si quiero yo apagar, debo pulsar el de aquí, que está apagado, un contacto normalmente cerrado, 1 o 2. Momento de pulsar, quito la energía de la bobina, por ende este contacto se va a abrir, se pierde energía y por ende se apaga. Eso traducido al ladder, como está en la imagen, es similar, ¿sí? Simplemente que ahora esto debemos referenciar. Si este PLC lo conecto en la entrada, ese pulsador, perdón, lo conecto en la, este tag debería hacer referencia a la entrada 0.0, ¿sí? Si este pulsador lo conecto a la entrada I2, este tag que hace el de parar debe hacerle referencia a 0.1, ¿sí? Y este contactor lo voy a encender con la salida Q1 del PLC. Entonces esta la voy a hacer referencia a Q0.0 y obviamente esto sería Q0.0 como tal. De alguna manera nosotros lo que vamos a hacer es leer las memorias, ¿sí? Recuerden que las entradas son imágenes de memoria, entonces nosotros tenemos que leer esa información. Por eso que era importante saber el direccionamiento, ¿sí? De las variables, de las memorias, etc. ¿Sí? Para este caso, en este ejemplo en particular que yo lo puse acá al lado, he puesto un contacto normalmente cerrado. Por ende, yo en el PLC debería haber, en el código como tal, deberé negar ese contacto, ¿sí? Es decir, en realidad poner un abierto
porque a la final va a estar energizada esa entrada y ese se va a cerrar. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Qué simbología se usa? Lo que son contactos, ¿sí? Bobinas de sed, etc. ¿Sí? Otro ejemplo, vemos aquí, pulsador de apagado, pulsador de encendido, memoria bobina. Miren, en ladder, muy similar. Otro ejemplo, en vez de la ubicación de la memoria ponerla acá, la ponemos en serie al de parado y en paralelo al de encender. Y tenemos el siguiente lenguaje. El siguiente código como tal, que es un código gráfico. Es prácticamente control eléctrico como programamos. ¿Sí? Mucho cuidado en el tema, siempre hay que saber que el lenguaje como tal o el código como tal se ejecuta de una manera cíclica, empezando desde la primera línea hacia un bucle y repite otra vez el código. ¿Sí? Así mismo que traemos con secciones, funciones, podemos llamar código aparte. Bueno, obviamente el tema de la ejecución es sumamente rápido. Debemos tener lo que es este lenguaje como tal, dos líneas una línea a cada lado que representan el tema de la energía y los contactos. Podemos conectarlos en serie, podemos conectarlos en paralelo, pero siempre y cuando terminando con una bobina acá. No podríamos conectar un contacto y cerrar acá, prácticamente estaríamos haciendo un error en el programa. ¿Sí? Tiene muchas funciones o muchas, digámoslas así, especiales. Y en este caso son bobinas set reset, que ya las veremos. ¿Sí? Ya lo vamos viendo ahorita a lo que hagamos la práctica de los ejercicios. Una analogía entre dos contactos conectados en serie. ¿Sí? ¿Cómo sería en ladder? Pues obviamente estos contactos abiertos serían ellos conectados en serie con, obviamente, la lámpara representará una salida del PLC y esa salida del PLC como tal activará un relé, por ende activará esa lámpara. En paralelo, ¿sí? Como estamos acá. ¿Sí? Esto es una lógica de una compuerta AND, es decir, que para que pase la energía, si tenemos, digamos, la tabla de verdad, una compuerta AND, ¿sí? Solamente si está 1 y 1, la salida va a ser 1, ¿verdad? Si es que estuviera, digamos, solamente una, pues la salida será 0. ¿Sí? En el caso de una compuerta OR, si la salida es 1, 1, pues la salida es 1. Basta que esté una activada y la salida va a ser 1. ¿Sí? Si obviamente si las dos están apagadas, sí es 0. ¿Sí? Es una analogía en compuertas AND con puertas OR. Ahora, este es un ejemplo. Vemos ahí un PLC, este es una CPU S7200 de Siemens, ¿sí? Que está conectada un pulsador abierto y un pulsador cerrado. Es decir, puede ser un ejemplo de encendido apagado de una salida del PLC. En este caso, ¿sí? En este caso tenemos lo que es conectado, vamos a escribirlo aquí, a la entrada 0.0, es decir, este pulsador está conectado a la entrada 0.0, este pulsador está conectado a la entrada 0.3. Este es normalmente abierto, este es normalmente cerrado. Ejemplo, queremos encender la salida, queremos encender con esto la salida 1 de nuestro PLC, la memoria sería 0.0. Nuestro programa como tal tendría la siguiente estructura, si lo trabajamos de manera rápida. El pulsador abierto lo he conectado en la entrada 0.0, es por eso que lo tengo acá. Es decir, que cuando yo pulse esto va a encender, va a cerrar, la energía va a pasar. Pero aquí hay un dato curioso, que aquí he puesto en realidad un contacto abierto, en la I03. ¿Por qué yo lo pongo en contacto abierto? Porque yo, si vemos, en la I0.3 he conectado un pulsador cerrado. Es decir, que sin necesidad de yo pulsar de aquí, en la entrada I0.3 ahora existe un 1 lógico. Es decir, está activa, es decir, aquí este foquito debería estar encendido. Como está encendido y al yo poner un contacto abierto, en realidad esto se va a cerrar, va a cambiar de estado. Porque él va a leer, va a decir, ¿qué hay en la memoria I0.3? Hay un 1 lógico, entonces debo activarme. Yo puse un contacto abierto, entonces si yo puse un contacto abierto y debo activarme, pues debo cerrar.
y encender a la bobina Q0.0. Una vez encendida la bobina Q.0, se va a cerrar este contacto y va a quedar memorizado como tal. Va a quedar hecho la memoria. Ahora, si yo quiero apagar, pues obviamente debo utilizar el pulsador de apagado. Es decir, con yo cortar la energía aquí, es decir, apagar la entrada y 0.3, al dejar de pulsarlo, se va a abrir y por ende se va a apagar y se va a perder. Y a lo que vuelva a soltar, obviamente va a volver a cerrarse y puedo seguir prendiendo apagando. ¿Sí? Vamos a hacer eso con este ejemplo, ¿sí? De manera más gráfica. Dice que queremos encender y apagar un motor mediante dos pulsadores. Tengo el pulsador abierto, el pulsador cerrado. Lo he conectado en la entrada I1. Entonces esa entrada es 0.0. La I2, ¿cuál sería? La 0.1. ¿Sí? Quiero prender un motor. Obviamente no voy a conectar el motor directo al PLC. Necesito un elemento, en este caso el contactor, a la Q1. Es decir, la Q1 es la memoria 0.0. ¿Sí? Entonces ya he definido las entradas y salidas de mi PLC, sé qué debo meterle aquí o qué programa debo hacer aquí. Entonces me voy a programar ese PLC, sabiendo ello. Mucho cuidado, estamos hablando que tenemos un contactor normalmente cerrado, normalmente abierto. Para apagar debemos ocupar un contacto normalmente cerrado. Existe mucho, digamos, error, digámoslo así, un error técnico, el ocupar un contacto abierto y decir obviamente, como tenemos programación, podemos eso hacer, poner un contacto qué sé yo, cerrado en el programa y obviamente a lo que lo pulso se va a abrir y voy a apagar, es verdad. Pero eso funciona a nivel de programación, pero a nivel lógico, a nivel ya de experticia, se debe poner un contacto cerrado porque debemos tener la garantía de que en caso de quiero apagar eso, debe funcionar. Es decir, imagínate poner un contacto abierto y ese pulsador apaga una máquina que sea, digamos, tipo sierra, etc. Y por A o B el pulsador como tal se daña, se sulfata, entonces por más que pulses no va a cerrar nunca el contacto, entonces esa máquina no va a apagar. Pero si es que pasara ese caso y al haberle puesto un cerrado, como se sulfató, pierde la continuidad del contacto y se abre, entonces va a apagar la máquina y no va a encender hasta que tú vayas a reemplazar ese elemento. Entonces mucho cuidado en el tema, si tú vas a apagar algo debes ocupar un contacto normalmente cerrado. Queda totalmente prohibido el tema de un uso de un contacto normalmente abierto. Eso no puede ser. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Para ello nos vamos a ir a Cadecimu, vamos a trabajar mucho con Cadecimu. Lo tengo por aquí abierto. Aquí tengo mi CPU como tal. ¿Sí? Vamos a activar una lupa. Primero hagamos la conexión. Recordemos dónde vamos a conectar. En entrada 1 y en entrada 2. Pulsador abierto, pulsador cerrado. Regreso aquí. Voy a activar mi lupa. ¿Sí? Entonces, tengo mi PLC. Mi PLC tiene mis entradas, tiene mis salidas. Las salidas a relé son entradas de 24 voltios. Le voy a cambiar y le voy a poner tipo blanco y negro para poder apreciar mejor. Dice que debo alimentar al PLC. Entonces aquí busco una alimentación para hacer la simulación del PLC como tal. Obviamente esto ya va más con un tema de protecciones y esas cosas, pero no estamos analizando eso, sino más bien en sí la programación del PLC. Alimento, conecto, vamos a conectar, solamente hasta ahí lleguemos para que haga la simulación, no es que tenemos que llegar hasta el tornillito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces pongámosle lo que es la tierra. Entonces estamos aquí conectando. Ya. Una vez conectado, voy a buscar mi pulsador abierto y mi pulsador cerrado. Pulsador abierto. Aquí está mi pulsador abierto. Sí, lo conecto. En este caso voy a bajar un poco lo que es el PLC. Si no voy a tener problemas a la hora de hacer la otra conexión. Simplemente voy a bajarlo un poco. Una de las desventajas que tiene lo que es Cadecimu como tal, un poquito el tema de la conexión. ¿Sí? Entonces voy a buscar otra vez mi pulsador abierto y lo vamos a ubicar por acá. Entrada 1 dijimos. Esa es la entrada 1. ¿Sí? Pulsador cerrado en la entrada 2.
La entrada 2 está aquí, sería la 0.1, pero como se me queda montado, un poquito a la derecha. Y ahora sí conecté. Son entradas a 24 voltios, entonces debo conectar 24 voltios. ¿Sí? Entonces, vamos un poquito mayor de resolución. Ahí sí, se ve más nítido. ¿Sí? Entonces el tema de la resolución como tal. ¿Sí? Ya, son el tema de conectar. Busco los cables de alimentación. Yo tengo el PLC que ya tiene positivo aquí, una fuente de 24, entonces simplemente vamos a llevar 24 voltios hacia el PLC, ¿sí? Obviamente aquí lo que voy a hacer es un puente. Pongo un punto de un nodo de conexión para garantizar esa conexión como tal y conecto. La otra entrada es esta y conectamos ahí. Cambiemos el nombre si no vamos a tener problemas. S0 para apagar, S1 para encender. ¿Sí? Si no van a actuar al mismo tiempo. Ya. Yo ya sé que he conectado las entradas, ahora voy a conectar las salidas. Como son salidas a relé, yo quiero prender un contactor. En este caso busco mi contactor, lo ubico por aquí y tengo mi contactor ahí. Llamémosle KM1. Ok, punto, conecto. ¿Sí? Este contactor digamos que es 110. ¿Sí? Entonces conecto ahí y alimento. Pongo un neutro por acá y pongo una línea por acá. ¿Sí? Voy a girarle. Y también voy a girarle y voy a proceder a conectar cables, tanto lo que es de fase como lo que es de fase. Entonces voy aquí. Aquí este módulo o esta salida tiene un común, que es este. ¿Sí? Entonces cuando se cierre lo que es la salida 1, hay un contacto de aquí. Entre este común y este hay un contacto abierto que cuando se activa se cierra. Por ende pasa la energía y prendería este. ¿Sí? Es un salidas tipo relé. Ya. Hasta ahí. Hasta ahí en teoría funcionaría, pero no, bueno, estoy olvidando de colocar lo siguiente, que debo poner el común a las entradas de 24. Dice que debo común. Como son NPN, entonces debo cerrar el común con el negativo. Y aquí mismo el negativo en la fuente. Le voy a hacer un jumper o un puentecito aquí. ¿Sí? Y tengo referencial. Si yo le doy play a esto, no he programado nada aún, ya veo y puedo darme cuenta que la entrada 0.1 está activa. Y es lógico porque aquí he puesto un contacto cerrado. Entonces está pasando energía por aquí. Entonces ahora si yo leyera la memoria digital 0.1, existe un 1 lógico. Con ese criterio es que yo en el circuito voy a poner el contacto negado. Es decir, voy a hacer la programación ya del PLC. Apago la simulación, me busco un poquito de zoom y me voy a la parte de ladder. Aquí tenemos la parte de ladder. Escojo o diagramo lo que es mi parte de mi código. Me dice que tengo que tener dos líneas, ¿verdad? Que van a simular la energía a cada lado. ¿Sí? Ahora, el programa ahí como tal, ¿sí? Debo ocupar una lógica de control eléctrico. Ahora, si quiero prender algo, que tendría que ser un arranque, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿con quién voy a encender? Con el pulsador S1 que está conectado a la memoria y 0.0. Pulsador abierto. Prendo ahí. Vamos haciéndolo por partes. Mucho cuidado que hay un guión ahí que quede ahí 0.0 que va a encender a la salida. Voy a hacerlo todavía paso a paso. 0.0. ¿Sí? Entonces conecto positivo y lo cierro con el neutro. Si yo eso ya simulara, cada vez que yo pulse S1 vamos a dar cuenta cómo se activa lo que es
la memoria del PLC, si vemos aquí que está activa la memoria I0.0, ¿por qué? Porque está activado. Suelto, se apaga. Pulso, miren cómo acá se prenden, ¿sí? Está prendido, está en 1 lógico. Por ende, cada vez que lea que hay un 1 lógico, este contacto cambia de estado. Es decir, si está abierto va a pasar a cerrado. Por eso que U0.0 en cambio se pone 1 lógico, y si revisamos acá en el PLC, la salida U0.0 está prendida, es decir, se ha puesto 1 lógico. Si se ha puesto 1 lógico, este contacto que es aquí entre el común y esta salida se ha cerrado, por ende la energía que viene por aquí pasa y sale, llega aquí a la A1 la línea y por A2 llega a neutro y va a encender KM1. Hasta ahí, pero obviamente yo necesito memorizar eso. Aquí la simulación me permite dejarlo enclavado porque si tenemos 2 veces encendido, si tenemos un buen tiempo presionado, se queda enclavado en el tema de K-decimo, pero eso solamente es simulación, un pulsador regresa. Entonces necesito la memoria. ¿Qué es la memoria? Que esto quede encendido. Entonces busco un contacto abierto y lo pongo en paralelo, ¿sí? Esto es control eléctrico, ¿sí? una referencia, ¿sí? Y conecto en paralelo. Y simulo. Pulso aquí. Vemos como está apagado. Vemos que pulso. Démosle play. Pulso. Prendió y se apagó porque dejé de pulsar. Pero la bobina, ¿qué pasó? Quedó encendida. Si vemos acá abajo, la bobina como tal queda encendida, ¿sí? Queda encendida porque se ha memorizado. Miren cómo está encendida acá, ¿sí? Ahora obviamente ya no puedo así volver a prender porque está encendido, necesito apagar. ¿Cómo apago esto? Se debe cortar la energía aquí para que no le llegue energía a esto y pueda perder su memoria. Entonces vamos a ubicar un contacto del pulsador cerrado, este de aquí. Ya, aquí es lo que les decía, normalmente como si yo pusiera cerrado, como haciendo referencia a control, no va a funcionar ello. Bueno, aquí borremos esto mejor. Tenemos tal vez un punto falso de conexión que nos va a hacer tal vez tener dificultades. ¿Sí? Un poquito especial este software, el tema de las conexiones. ¿Sí? Ahí sí. He puesto un cerrado, entonces he conectado a la entrada 2 el pulsador cerrado, entonces sería 0.1. Miren, si ahorita yo doy play, la entrada 0. No está prendida. Yo voy a pulsar el de encendido. Se prende la entrada ahí 0.0, pero no pasa la energía de aquí. ¿Por qué? Porque este contacto es cerrado. La entrada ahí 0.1 ahora está encendida. Hay un 1 lógico ahí. Entonces, como yo puse un contacto cerrado, se abrió. ¿Y cómo me doy cuenta aquí que está abierto? En esta simulación no es tan, digámoslo así, simple vista. Pero si veo aquí que está de línea color rojo y aquí línea gris, significa que no está pasando energía. Por ende está abierto ese contacto. Entonces, aquí, si yo estoy trabajando con un contacto cerrado, aquí lo que debería poner yo es un contacto abierto. ¿Sí? Muchos dirán, pero no va a encender porque está abierto. Claro, obviamente, pero ya lo que le dé run al PLC va a encender porque ese contacto debe cerrarse. Porque apenas le dé run al PLC, le está llegando voltaje a la entrada 0.1 y vemos acá que está prendida. Entonces hay uno lógico ahí, está activada. Entonces si yo puse un abierto, obviamente se va a cerrar. Entonces yo ahorita pulso, prende, apago. Tengo mi encendido apagado, ¿sí? Mucho cuidado, no se debe, o sea, se puede, pero no se debe ocupar lo que es un contacto abierto para apagar. Se debe ocupar un contacto cerrado por temas de seguridad. Y entonces aquí tengo, prendo, apago, prendo, apago. ¿Sí? Referencié estos botones con los de acá, las mismas marcas para el tema de la simulación. ¿Sí? Tengo ahí, miren. Hemos hecho la partecita ahí de control como tal. ¿Sí? Digamos que esta era la... Vamos a ver si nos reconoce poniéndole Q0.0. A ver si nos reconoce. No. ¿Sí? Entonces tenemos la parte de ahí. ¿Sí? Obviamente. Ahora vamos a hacerlo con
comando más fácil o un bloque más fácil, que es el bloque de set y reset, que me permite o me va a permitir setear una salida, ¿sí? De una manera más fácil, ¿sí? De una manera sumamente más sencilla. Entonces lo vamos a hacer, ¿ya? Esto, lo normal. Ahora un set reset. Voy a ocupar, digamos que yo quiero encender la misma Q0.0, ¿sí? Pero lo voy a hacer con set reset. Ahora voy, lo que a buscar ese set reset, lo tengo aquí, donde dice ladder, tengo set reset, ¿sí? Tengo set reset. Borro esta parte de aquí, borro todo mi programa como tal, solo me voy a quedar con la bobinita. Y vamos a ver cómo es un poco más sencillo, ¿sí? Esta CRS quiere decir que si le llega un pulso a set, esta salida se activa. ¿Cuál es el que le da el pulso? La entrada del pulsador, ¿verdad? Que enciende. En este caso es la C1, que entra a la entrada I1 de 0.0 y conecto. Vamos a ver cómo trabaja esto. ¿Sí? ¿Ya? La salida obviamente me va a activar la misma Q0.0. Probemos. ¿Sí? Pulso. Prendió. Miren, no necesito enclavar. Ese es un bloque set reset. Todo el lenguaje de programación lo va a tener, ¿sí? En el tema del ladder. Obviamente necesito apagar. ¿Dónde necesito apagar? En el reset. Aquí, mucho cuidado. Si yo conecté a un pulsador cerrado en el reset, si yo le pongo aquí un contacto abierto, apenas y lo referencie a I0.1, si yo hago eso, no me va a funcionar. ¿Sí? No me va a funcionar porque recordemos que de una automáticamente se energiza la entrada 2, este contacto se cierra, entonces siempre está reseteado, ¿sí? Siempre está reseteado, entonces no voy a poder hacer nada. Ocupo esa lógica y pongo un contacto cerrado, como siempre, como normalmente está cerrado, es decir, va a estar activado ello. Es decir, la entrada del PLC 0.1 está activa, por ende este contacto apenas de run, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Y como nos damos cuenta, mira que aquí está en rojo y aquí está en gris, significa que no está pasando corriente, entonces está abierto. Pulso el set, se enciende, pulso el de aquí que será el reset, al C0 de acá, y este contacto se vuelve a cerrar, ¿sí? Y mira, y se apaga. Prendo, apago. Ese por ese lado. Otra forma de ocuparlo es con lo siguiente. Voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esto. En este caso voy a borrar esto. Y voy a ocupar lo que se llama las bobinas set y res. En cambio ese era, el que vimos ahí era como un bloque, pero también hay de manera independiente, que están aquí. Set, aquí al lado de la bobina normal dice set y aquí dice res. Entonces conectemos. De aquí voy aquí y de aquí voy acá. Primeramente el set, hagamos, ¿sí? La entrada 1 del PLC 0.0, la salida 1, perdón, y voy igualito. Pulso, le dio solamente un pulso y lo prendió. Quiero apagar, necesito en la bobina reset, escriba un reset en la misma dirección o en el mismo puntero 0.0. La misma lógica. Si pongo un abierto, como estoy puesto en contacto cerrado, se va a cerrar y lo va a mantener cerrado. Va a tener reseteado, pero entonces le pongo un contacto cerrado, como ese es un pulsador cerrado que he conectado ahí, se abre, entonces no pasa voltaje a la reset y no trabaja. Prendo ahí, se enciende, pulso el de acá que hace referencia al contacto de apagar, ¿sí? Y reseteo. Prendo, reseteo, prendo, reseteo, ¿sí? Entonces lo que tenemos la bobina normal, la bobina set reset. Otro que lo vamos a ocupar rápidamente es el tema del contador, ¿sí? Ocupemos lo que es el tema del contador, ¿sí? Voy a borrar esto. En este caso voy a borrar esto, voy a borrar esto, ¿sí? Estamos trabajando con el tema con el contador, ¿sí? El contador
lo tengo aquí, ¿sí? Aquí dice, bueno, no sale el mensajito, pero este es un contador, ¿sí? La letra C pues lo identifica que es un contador. Un contador como tal, si lo doy a configurar, límite de conexión, es decir, cuántos pulsos quiero que la salida se active. Digamos que quiero que se active a los 3 pulsos, es decir, que cada vez que reciba 3 pulsos se activa. Más o menos puede ser ascendente, descendente y reset, ¿sí? Si yo quiero que con ese mismo pulsador de aquí 3 veces, luego aplastar 3 veces para que encienda Q0.0, o sea, debo pulsar 3 veces para que encienda, entonces conecto ese pulsador en la entrada, ¿sí? Hay mucho cuidado. Eso, estamos en la I0.0, en la entrada, ¿verdad? Creo que le vamos a quitar el zoom para poder ver aquí. O sea, es decir, 3 veces que aplaste este pulsador le va a mandar la señal de conteo de manera ascendente, porque quiero que cuente 1, 2, 3 y active y encienda la bobina de la salida 1, que sería Q0.0. entonces vamos a conectar aquí, lo conecto y obviamente lo referencio a tierra, ¿sí? Entonces si yo le doy play, vamos viendo, está el conteo en 0. Voy a aplastar una vez que aplasté, 2 veces, 2 conteos, 3, encendió Q0.0 al tercer conteo y vemos acá cómo se ha activado la salida, ¿sí? Ahora, ¿cómo reseteo esto? Yo no configuré, puedo hacerlo aquí, que configure el límite de desconexión, etcétera. No lo he hecho, necesita un reset, es decir, que necesito pulsar para que se resete. Entonces yo tengo el pulsador de apagar que está acá, entonces voy a ponerle un cerrado. Ya sabemos por qué ponemos cerrado, porque estamos trabajando con un contacto que es normalmente cerrado, por ende está encendida la entrada como tal. Entonces al ejecutar ese contacto en realidad se va a abrir y vamos a poder resetear solamente cuando lo presione, ¿sí? Entonces vamos a ir, vamos a probar y le damos play. Un conteo, 2 conteos, 3 conteos encendido y reseteo, ¿sí? Por ese lado del contador. Ahora digamos que quiero encender esa misma bobina, pero no por un conteo, sino por un tema de tiempo. Entonces ya no necesito un contador, necesito un temporizador. Entonces voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esta partecita, la bobina la voy a mantener ahí y voy a buscarme, perdón, un temporizador tipo on the line. ¿Dónde tengo los temporizadores? Aquí, ¿sí? Aquí hay un temporizador. Y como yo sé que es un temporizador on the line, pues ahí hay un mensajito que nos dice, pero lo otro sería que ¿cómo te puedo explicar el tema de el gráfico? Si vemos aquí dice que cuando reciba voltaje, esta entrada reciba voltaje, empieza el conteo de seteo, el tiempo de seteo, pasa el tiempo y se activa. Mientras esté energizado, esto de aquí va a activarse. Si yo le quito la energía aquí a la bobina, ya se resetea el contacto. Vamos a intentarlo, vamos a hacerlo directamente, aunque con un pulsador va a ser un poco complicado porque nos va a decir que tengamos que tener que pulsado, ¿sí? Es decir, 0.0 la de encendido, y vamos a conectar aquí, vamos a quitarle el zoom, ¿sí? Y vamos a trabajar aquí. Ya. Conecto y voy ahí, ¿sí? Ahí y ahí, ¿sí? Pongámosle 3 segundos, pongámosle 3 segundos, ¿ya? Yo doy play. Temporizador online. Mientras le esté llegando voltaje a la energía, empieza a contar el tiempo. Si el tiempo de energización es menor al tiempo de seteo, no vamos a ver ningún cambio. Es decir, yo voy a tener que tener pulsado para poder trabajar, ¿sí? Entonces tengo pulsado, mira, no soltado, y mira cómo está contando el tiempo. ¡Pac! Se activó. Si yo le pierdo esa habilitación al temporizador, si dejo de pulsar, se apaga. Obviamente eso no sería lo ideal, ¿verdad? Yo debería que eso se quede de alguna manera memorizado, ¿verdad? Entonces aquí viene el detalle, como tú lo quieras hacer. Yo voy a quitar esto porque ya no me está trabajando como yo quiero que pulse y se quede encendido, ¿sí? Obviamente aquí hay temporizadores que son con
enclavamiento. En este caso no lo tengo aquí, entonces me toca hacer lo siguiente. Voy a ocupar la bobina C-Reset y voy a ocupar lo que es una marca, ¿sí? En este caso voy a ocupar una marca M0.0, que no es una salida del PLC, es una marca interna, ¿sí? Que solo se me va a activar en el programa, o sea, no es algo físico, ¿sí? Ya sabemos que en el set le ponemos un contacto abierto y para resetear tenemos el contacto cerrado, ¿sí? De la entrada 2, que es 0.1. Conecto, ¿sí? El resto. Primero probemos. Enciendo, pulso, prende, apago, prende ya. Ahora, ¿quién me va a habilitar el temporizador? Pues obviamente esta marca, que solamente es una marca, no es entrada ni salida, es una marca interna de programación que me va a ayudar un poquito a hacer este trabajo, ¿sí? Hagamos referencia que ello es como un contactor auxiliar que tú en control eléctrico a veces ocupamos para hacer el circuito como tal, ¿verdad? Hagamos de cuenta que eso es ello. Marca 0.0 y la conecto, ¿sí? Y tengo un error de conexión. Creo que lo borré ya. Y le doy play. Entonces vamos. Pulso ahí. Mira, le mando acá. Está contando el tiempo y prende. Apago. Se apaga acá, ¿sí? Entonces, ya. Adicional, tanto cualquier bloque de contador, etcétera, yo puedo ocupar un contacto, es decir, solamente como ejemplo. Si este temporizador se llama, qué sé yo, T o T1, etcétera, al yo ponerle tal cual está ahí con guión T, como está ahí obviamente, vamos a ver cómo este contacto, ¿sí? Digámosle que prendamos otra salida, simplemente es como demostración de que también tiene contactos como tal, que nos podrían ayudar en un programa como tal, ¿verdad? Entonces si esto le damos play, ponemos ahí, una vez que se active este temporizador, se va a encender y ese contacto también va a cerrar, ¿sí? Podemos ocupar los contactos. Aquí no hay limitante de tema de contactos, ¿sí? No es como el control eléctrico que estábamos limitados por el número físico como tal. Entonces hasta ahí hemos visto el uso de bobina normal, de bobina C-Reset, independiente, no como bloque, contador y lo que es el temporizador on delay, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. En otro video abordaremos más temáticas.